Siguiendo nuestras clases de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento, en el día de hoy vamos a terminar las clases acerca del libro de Isaías. Hemos estado viendo, o el pastor Luis ha estado explicando excelentemente acerca de este libro, y vamos a hacer un breve repaso de todo, de cómo podemos enmarcar el libro, cómo podemos bosquejar el libro. Porque estamos viendo el libro de Isaías. Bueno, Isaías fue uno de los profetas de Israel. Pregunto, ¿dónde profetizó Isaías? ¿En el reino del norte o en el reino del sur? ¿Cómo? En el reino del sur. Entonces, Isaías, uno de los profetas del reino del sur, se llama que es uno de los profetas escritores porque hubo muchos profetas de Dios, tanto en el norte como en el sur, pero solo unos pocos fueron los que escribieron y solo unos pocos fueron los que permanecieron sus escrituras, que es lo que tenemos hasta hoy. Isaías es uno de los profetas escritores y se le llama profeta mayor por la cantidad, lo extenso de su escritura. No porque es mayor en rango, no porque es mejor que otros profetas, sino que su escritura es más extensa que otros, ¿verdad? Lo que es Isaías, Jeremías y Daniel se llaman los profetas mayores por lo extenso de sus profecías. Hemos estado hablando del libro de Isaías y hemos visto la primera sección del libro de Isaías que comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Allí se desarrolla un ciclo y vamos a ver si recuerdan un poco acerca de ese ciclo que se desarrolla entre el capítulo número 1 y el capítulo 2. ¿Sí recuerdan? ¿Qué es lo primero que Dios en cada capítulo menciona en este libro? Los buenos propósitos de Dios. Dios se lamenta porque Él tenía buenos propósitos con Israel, pero Israel, ¿qué hizo? Pecó. O vamos a hablar de Judá, ¿no? Dios tenía buenos propósitos, quería hacer algo grande con Judá, pero el pueblo pecó. Eso obviamente trunca las bendiciones de Dios. Y el Señor tiene entonces que actuar justamente, precisamente por su pecado. El Señor no juzga porque se le ocurre en algún momento, no, es que su juicio es justo y Él no puede bendecir, sino que tiene que retribuir justamente. Por eso es que el Señor tiene que pagar o le da el juicio consiguiente por el pecado de Judá. Pero luego siempre el Señor manda en estos primeros 12 capítulos acerca de la esperanza que prevalece para el remanente. Les pregunto, ¿qué es el remanente? Es el pueblo piadoso de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Ese es el remanente. En Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11 se nos habla que el remanente de Dios es la iglesia, compuesto por judíos piadosos y gentiles piadosos. ¿Okay? Ese es el remanente. Eso es un misterio que se revela en el Nuevo Testamento, pero en este momento, en el Antiguo Testamento, ellos no entendían eso, simplemente entendían que dentro de todo el pueblo de Israel, el Señor había conservado gente piadosa, pero pocos, el remanente. ¿Okay? Muy bien, pero la esperanza siempre va hacia el remanente de Judá. Esa es la primera sección de los capítulos del 1 al 12. La segunda sección nos dice que es desde el 13 hasta el 27 y se refiere al juicio de Dios sobre las naciones que ha usado para disciplinar y castigar a su pueblo. Es decir, si bien Dios mandó a esas naciones, Asiria, Babilonia, o iba a mandar a Babilonia, pero en este caso Asiria, el mismo Egipto, Siria, todas estas naciones que infligieron aflicción al pueblo de Israel, el Señor manda mensajes para que Israel entienda que Dios también va a juzgar el mal proceder de esas naciones contra Israel. Dios es justo. La tercera sección la hemos visto acerca desde el capítulo 28 hasta el capítulo 35. Es donde se hace una aplicación de las dos secciones anteriores
al declarar todas las desgracias que sobrevendrán a todos los que hagan el mal, tanto en las naciones, pero también ¿en quién? En Judá. Es decir, Dios no solamente envía castigo a las naciones impías, sino que también el Judá impío, también Dios lo iba a juzgar. Dice, y ofrecer esperanza a aquellos que pongan su confianza en el Señor. Una vez más, el tema del remanente. La cuarta sección, el pastor Luis lo pasó, no digamos que lo pasó por alto, pero simplemente dijo algunas cosas, pero quiero que veamos algo un poquito más puntual que me parece que no deberíamos obviarlo. Capítulo 36, 37, 38 y 39 de Isaías es una sección histórica. Ahí es más un relato o una narración de hechos que estaban ocurriendo en ese momento, sobre todo con el rey Ezequías. Dice, es una sección histórica breve que sirve de ilustración a los principios de juicio y esperanza, tal como los aplica Dios a la historia del mundo. Es decir, ¿por qué está esa sección narrativa o histórica dentro de las profecías? Precisamente para ilustrarnos que Dios lo que dice lo hace. Vamos a ver. ¿Por qué está esa sección allí? Bueno, precisamente para hacer un contraste entre Acaz y Ezequías. Acaz, un rey de Judá, y Ezequías, su hijo. ¿Ok? Acaz y Ezequías. Vamos a ver qué hizo Acaz en sus días de rey. Acaz se alía con Tiglat-Pileser, que es un rey de Asiria. ¿Por qué se alía de esa manera? Vamos a buscar allí Segunda de Reyes 16. Segunda de Reyes, capítulo 16. ¿Lo tienen? Ok. En el reinado de Acaz dice, versículo 2, ¿lo tienen? 16:2. Comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Vamos a leer más, en el versículo 5. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, es decir, tanto un rey de Siria como el rey de Israel del norte, recuerdan, cuando se habla de Israel, se está hablando de Israel del norte, hay una coalición, lo que se llama la coalición sirio-israelí contra Judá. Subieron a Jerusalén, cuando habla de Jerusalén es la capital de Judá, para hacer guerra y sitiar a Acaz, que era el rey de Judá, mas no pudieron tomarla. Fíjense lo que dice, en aquel tiempo el rey Edom, versículo 7, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de ¿quién? De Asiria, diciendo, miren lo que dijo Acaz al rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y fíjense lo que hizo Acaz. Tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de Kir y mató a Rezín. Entonces fíjense cómo Acaz agarra de los tesoros del templo para hacerle un presente a un rey pagano. Es decir, Acaz depositó su confianza en un rey superior, supuestamente porque yo soy tu hijo, o sea, tú eres más grande que yo. Defiéndeme, yo voy a hacer pacto contigo, yo me voy a hacer tributario tuyo, pero con tal que tú me defiendas contra Israel y contra Siria. Entonces, ese contraste lo vemos
en Isaías 36, 37, 38 y 39 con la historia de su hijo Ezequías. ¿Okay? Segunda de Reyes 16 lo pueden ustedes comparar o confrontar con Isaías 7, que es lo mismo. Es cuando Isaías llega a Acaz y le dice, ¿por qué no confías en Dios? ¿Por qué tienes que poner tu confianza en un rey pagano? Pero lo que es Isaías 36, 37, 38 y 39 es la historia de Ezequías. Y la historia de Ezequías se basa básicamente en que él pone su confianza en Dios ante la invasión de Sennacherib, que era un rey posterior a Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Recuerden, Acaz, rey de Judá, busca a Asiria para que lo ayude, para que sea su escudo, su protección. Ezequías es todo lo contrario a su papá. Él, en vez de buscar ayuda en cualquier otro de los reinos, busca ayuda en el Señor. ¿Por qué? Porque el que lo está persiguiendo, el que le va a hacer daño, es precisamente el reino que había sido por protección y escudo a su papá. Entonces Dios mandó a Asiria, ya no para ser su escudo, sino para ser su vengador. ¿Okay? Eso lo vemos en Segunda de Reyes. Sigan conmigo allí en Segunda de Reyes capítulo 18. Vayan conmigo allí, por favor. Segunda de Reyes 18. Lo mismo que voy a leer aquí es lo mismo que está en Isaías 36 y 37. Versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de ¿quién? De Acaz. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Y qué hizo Ezequías al contrario de su papá? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Miren lo que hizo. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Por eso es que no existe ahorita, porque lo destruyeron. Pero si hubiese existido esa serpiente de bronce, todavía hubiese peregrinación hacia allá, la idolatría. ¿Okay? Y dice, hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Fíjense en el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Israel, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, dice, y las tomó. Entonces viene el rey de Asiria, y entonces ahora es en contra de él. En el versículo 18 dice, llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, más. ¿En qué confías? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Y aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Si me decís, nosotros confiamos ¿en qué? En Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha hecho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoración en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Capítulo 19, versículo 1. Esta es la propuesta del rey de Sennacherib. Es decir, deja de confiar en cualquier otro estado y deja de confiar en ese Dios. Ven y sírveme. Versículo 1.
del capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Versículo 4 dice: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 6. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió a él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oyes las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de mano de hombres, maderas y piedra, y por eso los destruyó. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, este mismo Isaías que estamos estudiando, envió a decir: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y más adelante vemos que el Señor libra a Ezequías de esa amenaza de Sennacherib. Entonces, los capítulos 36, 37, 38 y 39 habla de la historia de Ezequías para hacer un contraste entre Ezequías y su padre Acaz. ¿Qué hizo su padre? ¿Confió en quién? En hombres. Ezequías confió en el Señor y fue librado. Eso es la cuarta sección, una sección histórica. Hoy vamos con la quinta sección. Ya el pastor habló de la quinta sección. Hoy, Dios mediante, vamos a terminarla. Capítulo 40 al 66. 40 al 66. Dice: se desarrolla ampliamente el tema de la esperanza y está dirigido al remanente, el verdadero pueblo de Dios que confía en Él. Y dice en Isaías 41: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es decir, todas las palabras que están en Isaías 40 en adelante son palabras para el remanente de Dios, para los que confían en el Señor. El Señor empieza a darles promesas, empieza a darles mandatos y le dice: si no hacen esto, voy a mandar juicio. Esas son las tres partes de Isaías, desde el 40 hasta el 66. El pastor la semana pasada habló de la palabra de Dios como promesas. ¿Cuál era la promesa más grande de la palabra de Dios allí? ¿Quién? El Mesías, el siervo. El pastor se extendió bastante en ese punto. Hoy vamos a ver estas dos secciones rápidamente y terminaremos entonces lo que es el libro de Isaías. Vamos a ver entonces la palabra de Dios como mandato. Y básicamente Dios en esta sección muestra lo que Él espera de aquellos a quienes ha redimido. Eso es muy importante.
Esta sección es muy interesante porque nos dice qué es lo que Dios espera de aquellos que han sido bendecidos por gracia, por la salvación de Dios. ¿Qué espera Dios de ellos? La palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ok, la salvación es del Señor, es por gracia. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Es decir, no es para que nos quedemos tranquilos en nuestras casas, sino para ponernos a hacer cosas que Dios espera. Entonces, Dios en esa sección desde el 56 hasta el 62 nos muestra lo que Él espera de aquellos que han venido a Cristo, o del remanente, del pueblo que es piadoso delante de Dios. Esto pues obviamente nos debería a nosotros confrontar, y si nosotros somos parte del remanente de Dios, tal como lo dice en Romanos 19, nosotros también debemos entonces observar bien lo que dice esta sección, qué es lo que espera Dios de ti. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, ¿qué espera el Señor de nosotros? Vamos a verlo. Capítulo 56, entonces yo coloqué así que son llamados o mandatos, ¿ok? El Señor llama a ciertas cosas. En el 56 llama a la justicia y al juicio. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Justicia y juicio. Y juicio. Versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced ¿qué? Justicia. Justicia y juicio. Ahora, mi pregunta es, fíjense todas las referencias que yo he colocado allí, porque toda esa sección siempre habla de que Dios está esperando justicia de su pueblo. Yo estoy juzgándoles porque ustedes no han hecho cosas justas. Entonces es siempre el corazón de Dios que nosotros andemos en justicia. La pregunta es, ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia espera Dios de nosotros? ¿La justicia propia? No, la justicia de Él. ¿Y dónde está estipulada la justicia de Él? En su palabra, en sus mandamientos. Por eso es que habla tanto, por ejemplo, de guardar el día de reposo, que es parte de su ley. Fíjense lo que dice. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Recuerde, ¿qué está esperando en el versículo 1? ¿Qué dice? Justicia y juicio. Yo quiero justicia y juicio. Bienaventurado el que anda en eso. ¿Cómo? Dice que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Esta gente había descuidado totalmente lo que es guardar el día del Señor, o el día de reposo. Ellos hacían sus cosas y se habían olvidado del día de reposo. No solamente hacían mal, sino que lo que Dios había dado para que ellos hicieran, simplemente lo descuidaron. El extranjero, dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Tanto el extranjero era alguien desechado por el pueblo, como el eunuco también era alguien despreciado por el pueblo. Versículo 4. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que dicen: guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto,
Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, el Señor está esperando de su pueblo justicia y juicio, ¿cierto? Una de las maneras de saber que yo estoy andando en justicia y juicio es estar guardando la ley de Dios. Una de las cosas que ellos habían descuidado era un punto de la ley de Dios: guardar el día de reposo. La palabra de Dios dice que si nosotros quebrantamos un solo punto de la ley, nos hacemos ¿qué? Culpables de todo. Yo no sé, o no podemos saber, no es algo externo, saber si tú estás andando en la ley sin codiciar, por ejemplo. La palabra de Dios dice que no debemos codiciar, ¿verdad? Pero eso no se ve. La palabra de Dios dice que no debemos calumniar, pero eso no se ve. La palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero eso, bueno, no es tan externo. Pero una de las cosas más externas de que yo estoy guardando la ley de Dios es que yo estoy guardando el día de reposo. Esa es la cosa más externa o lo más visible. Cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona deja de guardar el día de reposo, ya por ahí sabemos que todas las cosas que no se ven están mal. Porque si lo que se ve está mal, lo que no se ve está grave. Está grave. Por tanto, el Señor dice: guarden el día de reposo. ¿Por qué tanta insistencia de Dios de guardar el día de reposo? ¿Por qué tanta insistencia? Vayan conmigo, por favor, a Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Versículo 12, ¿lo tienen? Éxodo 31, 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis ¿qué? Mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardar el día de reposo era una señal de que Dios había santificado a una persona. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Imagínense, ¿cuántos habrían muerto? ¿Cuántos habríamos muerto? Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Eso es interesante. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, ¿para qué debemos guardar el día de reposo? Es una señal de que el Señor ha santificado a alguien, y en segundo lugar, está declarando que Dios es el Dios de su vida. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese es el Dios a quien yo estoy adorando o celebrando, como dice aquí. Pero dice por pacto perpetuo. Tenemos 10 mandamientos, ¿cierto? 10 mandamientos. Cuando nosotros decimos que debemos guardar el día de reposo, mucha gente pregunta: ¿por qué no guardan el sábado entonces? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Será que Dios de los 10 quitó el guardar el día de reposo? Bueno, no es que lo quitó, sino que lo modificó en el Nuevo Testamento. Eso es lo que entendemos. A la final, el pueblo cristiano está cumpliendo, o debería estar cumpliendo, los 10 mandamientos. Ya no es para salvación delante de Dios, sino porque están dando ¿en qué? En justicia y juicio. ¿Ok? En justicia y juicio, no se olvide de eso. Guardar el día del Señor, en este caso el domingo, como lo guardamos nosotros, ampliamente justificado por el Nuevo Testamento,
precisamente es una señal de que yo tengo comunión con Dios. Dios ha santificado un día para tener recreación con su pueblo, entonces yo ese día aparto todo para consagrarlo a Dios. Ese es el corazón del día de reposo. Eso lo dice en el 2 y en el 7, ya lo hemos leído allí. El Hijo de Dios es señalado como alguien que disfruta del día de reposo. Además, sus obras y su adoración son aceptables por Dios. Así como le dijo el extranjero. La gente te desecha porque eres extranjero, pero si tú me buscas y guardas mi día de reposo, yo te voy a aceptar tu adoración. Es decir, aquellas personas que no guardan el día de reposo no son aceptos delante de Dios. No son aceptos delante de Dios. Esta es simplemente una muestra externa de mi compromiso con Dios. Guardar el día del Señor. ¿Ok? Guardar el día del Señor es mi compromiso que yo de manera externa y evidente muestro a las personas de que yo estoy comprometido en adoración a Dios. Las personas que no ven el domingo como un día santo, como un día sagrado, como un día donde yo debo dedicarme solamente a las cosas de Dios, entonces yo estoy diciendo, bueno, yo no he sido santificado por Dios. Ese Dios del que ustedes hablan no es mi Dios. Pero es importante también que ese día es un día para deleite. No es un día pesado para el Hijo de Dios. ¿Okay? Es un día deleitoso. Y yo te pregunto, ¿cómo te paraste hoy? Por lo general las personas le dicen, yo llego tarde porque el domingo es el único día que tengo para pararme tarde. Entonces yo podría preguntar, ¿tú amas tanto el trabajo como amas a Dios? Porque el trabajo si te paras bien tempranito y tienes que estar a la hora, ¿verdad? Porque tienes un compromiso con el trabajo. Porque si no trabajas no comes. Pero el domingo, que es el día del Señor, ahí sí te haces todo el postín, ¿verdad? Pero debes entender que ese es el día de un compromiso porque vas a tener el alimento espiritual que no tienes durante la semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Andar en juicio y en justicia. ¿Cómo? Guardando su ley. Y esa ley se guarda no solamente en el corazón, sino de manera externa. Y una de esas maneras es en el día de reposo. Vamos rápidamente para tratar de terminar este punto. Dice, el 57 es un llamado siempre a confiar en Dios. Vamos al 57, versículo 11. Capítulo 57, versículo 11. Ahí está hablando de la condición del pueblo de Israel, ignorante o pervertido. De hecho, fíjense como dice en el versículo 3 del 57. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adulterio y de la fornicaria. Así le dice a los hijos de Israel. Vengan para acá y yo voy a hablar con ustedes. Versículo 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Entonces, el llamado del Señor es que el pueblo de Dios primero debe buscar justicia y juicio, y en segundo lugar, el Señor nos llama ¿a qué? A que realmente confiemos en el Dios. Aquellos que no confían en Dios, aquellos que viven desesperados por la situación, están demostrando que no están plenamente convencidos que Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Volverse de la impiedad es no hacer su propia justicia. El Señor manda a que nos volvamos de la impiedad. ¿Cuál es esa impiedad? Tu propia justicia, lo que yo creo. No, yo adoro así porque yo así adoro a Dios. Respétame. Él exige un pueblo contrito de corazón y humilde que reconozca su condición pecadora y su total inutilidad para salvarse a sí mismo. Versículo 15, 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el que dice,
quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No el que diga, no, yo estoy bien delante de Dios. No, Dios no habita ahí. El que entiende que tiene necesidad de Dios. El quebrantado, el humilde, sí, Señor, yo estoy mal, yo reconozco que estoy mal. El Señor está cerca de ellos. Pero aquel soberbio dice que Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. ¿Okay? El versículo 58 es un llamado a la observancia de la ley, pero de manera interna. Fíjense, habla del ayuno, ¿verdad? Desde el versículo 1 al 12, y habla de la observancia del día del reposo, versículos 13 y 14. Cuando usted lee bien este capítulo, usted se da cuenta que el Señor está hablando de no ayunes solamente para que la gente te vea, ayuna de verdad del corazón. No vayas a hacer el día de reposo o no hagas el día de reposo simplemente por hacerlo. No, deleítate. Versículo 14 del 58. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. En el versículo 13 dice: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares, ¿qué dice? Delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El día del Señor es para guardarlo en el corazón. No es solamente venir a la iglesia, es que tu pensamiento gira en torno a las cosas espirituales. ¿Tienes realmente compromiso con el Señor? Evalúa cómo guardas tú los días del Señor. Por lo general, hermanos, sobre todo nosotros los hombres, somos muy tentados, a los que nos gusta el deporte, porque meten los mejores juegos los domingos, ¿verdad? Las finales y todas esas cosas. Bueno, nosotros debemos entender que el día del Señor debe ser más deleitoso que esperar un juego. Debemos aprender a deslindarnos o desligarnos de esos apasionamientos por apasionarnos más por el Señor. Y que el Señor nos ayude a guardar verdaderamente su ley, no solamente de manera externa, sino interna. El Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 6 y capítulo 7, nos habla de que, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás, por ejemplo. Pero yo os digo que cualquiera que mirar, entonces va más al corazón. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? ¿Oíste que fue dicho esto? ¿Oíste? Pero yo os digo. No es que el Señor está en contra de la ley, sino que estaba ayudándole a que ellos entiendan que la ley no se guarda externamente, sino de manera interna. Los que son de Dios necesitan examinar sus prácticas y su vida presente para determinar qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué espera el Señor de su pueblo? 56, justicia y juicio. 57, confianza verdadera en el Señor, humildad. 58, observancia interna de la ley. Observancia interna de la ley. Seguimos. El 59, el llamado a la confesión de pecado, es decir, que tú reconozcas que realmente estás mal si te evalúas realmente, reconociendo el pecado y su consecuencia. Versículo 1 del 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Sigue hablando allí, versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 12,
porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Esta es ya la oración, que es una oración. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y la rebelión, concebir y proferir el corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Fíjense el llamado a la justicia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces, el capítulo 59 es un clamor de Isaías reconociendo sus pecados. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que si tú te evalúas a la luz de la Escritura y entiendes que estás mal delante de Dios, debes reconocerlo y debes confesarlo. ¿Qué espera el Señor? Justicia y juicio. ¿Qué espera el Señor? Confianza en Él. ¿Qué espera el Señor? Observancia de la ley. Si tú estás mal en todas estas, ¿qué espera el Señor? El llamado a la confesión de tus propios pecados. Ahora, debes reconocer tus pecados por las consecuencias que trae. ¿Cuál es la consecuencia que trae el pecado? ¿Cómo? Bueno, pero no te has muerto todavía, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Ay, que me está yendo mal, por eso es que tengo que arreglar las cosas con Dios, porque me está yendo mal en el trabajo. ¿Cuál? Recuerda que tus pecados te están alejando de Dios, que eso sea lo más terrible que tú entiendas cuando pecas. Te estás alejando de Dios. Que eso sea lo más pavoroso, digámoslo de esa manera. Que sea lo más terrible, que tú entiendas que tus pecados te alejan de Dios. La separación de Dios es la consecuencia más grande del pecado. No es que te va mal en las finanzas, no es que te va mal en el trabajo, no es que te va mal en el matrimonio. Por eso es que tengo que buscar a Dios para que me arregle el matrimonio. No, es porque estoy separado de Dios. Los capítulos 60 al 62 son palabras al remanente, al remanente. Levanta, versículo 61, sí. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y tu gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, toda esa sección desde el capítulo 60 hasta el capítulo 62 son declaraciones hermosas, hermosísimas, digamos de esa manera, espectaculares en cuanto a la esperanza que va a tener el remanente. El capítulo 60, del 1 hasta el 61:9, es la promesa de Dios de ser, promesa al pueblo de Dios de ser glorificado. Es la promesa de Dios que su pueblo será glorificado. No lo vamos a leer por razón del tiempo, ya se nos está yendo. Capítulo 61, 10 al versículo 62:12 compara el deleite que va a tener el pueblo de Dios como alguien que se ha casado. Como alguien que se ha casado. Voy a leer esos versículos, el 61:10. En gran manera me gozaré, ¿en quién? En Jehová. Este es como aquel remanente que está experimentando la gloria de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque se vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 5 del capítulo 62, versículo 5 del 62. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo, ¿quién? Tus hijos, y como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Estas son promesas para el remanente de Dios. Ahora, el matrimonio en los ojos de Dios es deleitoso, es deseado. ¿Okay? Aquellos que viven un mal matrimonio, ¿verdad? Recuerden, ese no es el matrimonio de Dios.
El matrimonio de Dios sí es lo que tú has ideado o lo que tú has esperado. Ese es el que tú debes esperar cuando estés en la gloria con el Señor. Y esa es la promesa que Dios da a su remanente. Solo a su remanente gozará de un gozo verdadero. Bueno, pero a lo mejor con los años se apaga el amor, dicen algunos. Pero el gozo de Dios es permanente y es como si estuviese recién casado. Pero ese gozo permanecerá. Así es el deleite en la presencia de Dios prometida al remanente. Ya para terminar, ya hemos hablado de la palabra de Dios como el mandato de Dios, como mandato. El Señor espera justicia, espera confianza, espera que guardes la ley internamente, espera que entiendas y confieses tus pecados, y el Señor promete dicha al remanente. Para terminar, capítulos 63 al 66 es la última parte del libro de Isaías y habla acerca de los juicios que va a traer Dios, pero los juicios en contraste con los deleites del remanente. ¿Okay? Estos juicios es en contraste con el deleite del remanente. Por ejemplo, 63 y 64 habla del trato de Dios con su pueblo, ¿verdad? Aquí es 63 del 1, sí, ahí está. El trato de Dios con el mundo y con su pueblo, ¿ok? Ese es el capítulo 63 y 64. Ahora, ¿cómo trata Dios a las naciones? 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? ¿Qué vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esa es la venganza de Dios contra los impíos. Los va a aplastar. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice el Señor: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando de la simiente prometida. El Señor está diciendo: yo voy a cumplir eso en los impíos. Los impíos son la simiente de la serpiente. Esos son los impíos. Y el Señor los va a aplastar, los va a hollar. Así como va a aplastar o como aplastó la cabeza de la serpiente. Todos los que son simiente de la serpiente también van a esperar ese futuro. Pero el trato de Dios con su pueblo va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios. ¿Hacia quién? Hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Entonces vemos el contraste entre el trato de Dios que va a dar pisando a los enemigos con el trato de Dios que va a dar con su pueblo amado. Pero también vemos el trato que Dios va a dar desde el versículo 15 hasta todo el 64 con los rebeldes de su pueblo amado. Es decir, trata a los impíos, ok. Su pueblo amado Dios va a tener misericordia, pero los que son rebeldes dentro de su pueblo amado, Dios también va a juzgar. Eso lo pueden leer ustedes en su casa. Porque Dios es justo, pero también Él es paciente y misericordioso. Pero Él es justo. 65 y 66 para terminar entonces. El remanente en contraste con el juicio a los impíos. Número 1. Solo el remanente hallará a Dios, será hallado solo por su remanente. Dios promete que Él va a ser hallado solo por su remanente. Versículo 1 del 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí,
heme aquí. ¿Saben dónde están estas palabras también? Romanos capítulo 11. Romanos 10, ahí está. Romanos capítulo 10, 20 y 21 son las palabras que se aplican a la iglesia. La iglesia es el remanente. Entonces, solo el remanente, Dios está prometiendo que solo el remanente encontrará a Dios, aunque no lo busque. Fui hallado por los que no me buscaban. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Dios te encontró a ti. Aunque sí, yo busqué sinceramente, no. Dios te buscó a ti. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero es hermoso que estas promesas se le aplican solamente al remanente. Y es obvio que si Pablo en Romanos 10, del 20 al 21, usa las mismas palabras, haciendo referencia al remanente, no solo de Israel, sino a la iglesia como tal. ¿Ok? Número 1, entonces Dios solamente va a ser hallado por su remanente. Por los impíos no va a ser encontrado. Ese es el contraste. ¿Ok? Usted lo puede seguir leyendo. Eso está Isaías 65 del 1 al 10. Número 2, Dios solamente dará gozo a su remanente. Versículo 11 al 25 del 65. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo, por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. El contraste con los impíos. Ustedes escogieron hacer lo malo delante de Dios. Bueno, aquellos se van a saciar y tú vas a tener hambre. Aquellos van a beber, tú vas a tener sed. Aquellos que sí buscaron a Dios, que sí se arrepintieron, que sí buscaron al Señor con todo su corazón, como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y tu fuerza, esos sí van a disfrutar de Dios, mientras que los otros disfrutarán del juicio de Dios. Su atención será solamente hacia su remanente. 66.1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, así dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, miraré, atenderé, buscaré. Mi atención estará solamente con el que tiembla a la palabra de Dios. Su atención será solamente para su remanente. Esas son las promesas a su remanente en contraste con el juicio de los impíos. Número 1, solo su remanente hallará al Señor. Número 2, el Señor dará gozo solo a su remanente. Número 3, su atención será solo para su remanente. Número 4, prosperará solamente a su remanente, ¿verdad? Del 6 al 15. Y permanecerá delante de Dios solamente su remanente. Eso sí lo vamos a leer del 15 en adelante. Sería el 14 el anterior. Ya para terminar. Dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión en llama de fuego.
Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Estoy en el 66:16. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y los que santifican y los que se purifican en los huertos, eso es idolatría, eso es idolatría. Los que se santifican y purifican no en la casa de Jehová, sino en el huerto. Uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tan tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrendar a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos. Y mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, ¿ves lo importante que es el día de reposo? Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Estas son las palabras finales de la profecía de Isaías. El contraste que hay entre la remanencia, las promesas que se le dan a la remanencia, en contraste con el juicio a los que se rebelan contra Dios. La pregunta es, ¿en qué posición estás tú en el día de hoy? ¿Eres tú aquel que busca al Señor? ¿Eres tú aquel que tienes un compromiso con el Señor? ¿Estás guardando los días del Señor? ¿Estás buscándole con todo tu corazón? Muchos dicen, no, yo tengo a Dios aquí en el corazón, pero yo hago lo que quiera. No, así no es. Es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No es como tú creas, no es tu propia justicia. Eso es rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. El destino final de los impíos o los incrédulos es totalmente contrario al destino final de los que buscan al Señor de veras. Dice la palabra de Dios, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. El que toca, se le abrirá, y el que llama, se le contestará. El Señor promete que si tú le buscas, lo vas a encontrar. Pero también promete que si no le buscas, jamás lo encontrarás. Búscalo ahora y lo tendrás en la eternidad. Desprécialo ahora y Él te despreciará en la eternidad. El Señor nos ayude. Oramos. Bendito Dios, gracias por la palabra, por tu palabra, Señor, que diste a tu siervo Isaías. Gracias porque nos enseñas lo que tú esperas de aquellos que hemos venido en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe solamente en ti. Ayúdanos a andar en justicia, andando cumpliendo la ley, no solamente de manera externa, sino de manera interna, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, no desesperarnos, no afligirnos, Señor, sino esperar en ti, Señor. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a confiar y esperar en tus promesas hermosas a tu remanente, Señor. Gracias, porque aunque no te buscamos, tú nos buscaste, Señor, y nos hiciste parte de tu pueblo. Ayúdanos a responder en agradecimiento y adoración por ver tan hermosa bondad que has tenido con nosotros. Y aquellos, Señor, que saben en esta mañana que no tienen paz delante de ti, que están enemistados contra ti,
que no te han buscado, que te han dado la espalda en su vida. Oh Señor, ten misericordia. Ayúdeles a entender que aún hay tiempo de arrepentimiento, que aún hay tiempo para volverse de su propia justicia y buscar tu justicia, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Habla los corazones en el nombre de Cristo. Amén. Amén.